Getting close. So, Back shell set. back shell separation. That means that it's flying on its retro rockets and using them to actually just get exactly to the landing site. We're about to do the sky crane maneuver. Which is what? Which is where it's on these jet plats. It's actually going to release it about 60 feet off the ground, release it using a crane and land it. That sounds like a science fiction movie, but this is really happening. Only been done once. Only been done once. This is the second time this maneuver's ever been done, and it's happening right now or minutes ago. 300 meters off the surface right now. That's nothing. Yeah, it's very, very close. Scott, do you think that they are feeling good at this point? Like this is actually all going to go as planned? So far, Hola chicos Yes, I lived through the y chicas, landing of ir avisando Curiosity. mientras It's very entréis, estoy similar. pendiente de esto, And a you ver can qué start pasa to si feel the aterriza o tension no. release when the parachute goes out, and then when you know that you're at the sky crane level, you're feeling much better, but you need that touchdown, that gentle touchdown. Tango Delta. Bueno, estamos viendo la emisión I de just heard 20 ABC meters. News. That we've got to be getting very close. Phenomenal. sky crane Wow. right now. We're getting signals from MRO. Remu stable. This is the moment. UHF is good. Yep. Touchdown confirmed. Perseverance. Touchdown confirmed. ¡Bravísimo! Ready to begin seeking the sands of past life. And we see them all celebrating. Bueno, pues ya está, ¿no? Una cosa menos. Explain. There's a lot of emotion you're experiencing right here next to me. What are you feeling? Hundreds and hundreds of people have spent the last 8 years making this happen. Look at this. What are they going through right now? Orbiter to They knew they could make this happen, and yet when it really does, there's just nothing like it. I mean, this could have been a different day. It's a hard thing to go to Mars. Less than half the missions are successful. And so to make this happen today, it's astonishing. And yet we did know how to do it. And I want to bring in Scott because Scott, you know several of the people who worked on this mission. You know this Mars group quite well. This moment right now and this year, it's been such a difficult year in general for the country and for this team. Can you talk to us about what they have been through to get to this moment? It's been an incredible effort. Kudos to all of them. One of my grad students, when he graduated, went Qué bonito en down realidad, and ¿no? sending me information about the skeleton Tras un team año that de they've been mierda, working with, how they've tenemos a un bichito que ha llegado a la Marte. Pero no es humano, es un robot. ¿Qué significa eso para el futuro de la humanidad? Los robots sí que pueden salir de casa y nosotros nos tenemos que quedar aquí. Sad. Very sad. Bueno, pero vamos. ¿Qué es esto? Uy, ¿qué he hecho? Espérate un momento. Lo que se está viendo aquí es el Perseverance, que es un nuevo rover, ¿no?, que han metido en Marte para que explore Marte y nos diga más sobre la historia geológica del planeta y demás. Y que se lanzó en julio del año pasado y acaba de llegar ahora. Ha entrado en la atmósfera, parece que todo correcto. Ya lo van a poner para que se empiece a desplazar y que se líe con Curiosity. Yo espero que tengan una historia de amor como la de Wall-E con Eva en la película de Pixar. Sería muy bonito. Si al final los objetivos en la vida de todo esto es el amor entre robots. Los humanos somos escoria. Hablando de escoria. Ted Cruz. Vamos a hablar de Ted Cruz. Venga, va. A ver, tenemos que hablar del vídeo que he hecho esta semana para Neutral, porque creo que hay muchísimas cosas que comentar. Pero hablando de personas que son un poco escoria, tenemos a Ted Cruz, que ya ha vuelto, ¿no? Esto es en el aeropuerto de Cancún. Ted Cruz es un senador republicano por el estado de Texas, una de las voces conservadoras más prominentes, no solo del Partido Republicano, sino también del Tea Party, que es este movimiento reaccionario y populista que nace a partir de la presidencia de Obama, los inicios de la presidencia de Obama y de la crisis económica de 2008 y sobre todo de las ayudas bancarias que se prestaron por parte del gobierno con motivo de la crisis. Y el asunto es que Ted Cruz
se presentó a las elecciones en 2016, fue el mayor rival junto a Marco Rubio, otro senador republicano por Florida, contra Trump en aquel año, pero no terminaron ganando. Ted Cruz es una persona bastante detestada a prácticamente todos los niveles de la política en Estados Unidos. De hecho, una de las bromas más cachondas que yo siempre hago referencia es una que contó el senador republicano de South Carolina, Lindsey Graham, en una cena, en un evento en el que dijo que si alguien matara a Ted Cruz en el Senado y el juicio fuera en el Senado con todos habiendo presenciado lo que ha ocurrido, nadie sería capaz de declarar culpable al asesino. Porque Ted Cruz así de mucho lo odian, ¿no? Entonces, ha seguido pasando lo mismo a lo largo de los últimos años. Y el tema es que ayer se empezó a hacer viral en Twitter unas imágenes que parecían mostrar a Ted Cruz en un aeropuerto de Texas yéndose a Cancún. No sé si sabéis esto, pero Texas está pasando en estos momentos por una de sus mayores crisis energéticas de electricidad de toda su historia. Hay millones de personas que desde el pasado lunes tienen problemas para tener electricidad, lo cual se ha traducido también en problemas para tener acceso a agua potable, porque las depuradoras no funcionan. Y este pavo ayer, no cualquier día, ayer, miércoles, después de 3 días de absoluta miseria, con un frío que flipas y muchísima gente, repito, sin electricidad, sin acceso a gas natural, no podían calentar sus casas, millones de personas, más de 3 millones de personas el martes y el miércoles. Y este tío, aquí, Ted Cruz, se pira a Cancún ayer. Un momento, que estoy recibiendo una llamada muy importante. Un momento. Un segundo. ¿Cómo? Uy. Hello? Good afternoon, it's Levi Glick, returning your call about the Jack Russell Puppy Alley. Oh, yeah. Can I call you in an hour? Do you mind? Well, that's fine, but the puppy is sold. Oh, okay. Oh, then never mind. Thank you, though. Bye. Okay, sure. ¿Habrá sido otro seguro de coche o no? No pasa nada que se escuche. Es irrelevante. Pero es que a ver, ¿quién ha conseguido entender qué me decían? No, pero era una llamada que ya no, bueno, es un cachorrito que estaba cogido. Entonces, como iba diciendo, Ted Cruz decidió irse a Cancún. Entonces ayer se empezaron a hacer imágenes virales. Yo no me terminaba de fiar, porque con estas cosas siempre hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Y hasta que no se confirme del todo, es un poco peligroso retuitear y sobre todo dankear, ¿no? Burlarse, hacerle un zasca a Ted Cruz, que tiene un historial de hacerle zascas tremendo. Ayer en mi canal estuvimos viendo un tuit suyo, por el cual yo estaba bastante cabreado, que él se metió con California porque en verano también hubo problemas de apagones, ¿no? De cortes de electricidad, y que por tanto la gente no podía poner el aire acondicionado con una de las peores olas de calor de la historia de California. Entonces él se burló diciendo: ¡uy, California no puede proveer electricidad como cualquier país o estado civilizado del mundo! Y ahora ha pasado esto con California, y ayer dijo: la verdad es que no tengo respuesta para mostrar lo pringao que soy. ¿Por qué han seguido criticando a Ted Cruz en este aspecto? Bueno, pues porque resulta que después de que sí que se haya confirmado que el pavo está en Cancún, lo ha confirmado nada más y nada menos que Fox News, ¿vale? La cadena conservadora más importante de Estados Unidos, la que mayor audiencia tiene en el cable estadounidense, en el cable de noticias. Y el tema es que el tío es uno de tantos que han criticado lo que dijo, han criticado a políticos que han hecho algo contrario a los protocolos establecidos para todo el tema del COVID. Entonces se metió con Gavin Newsom, por ejemplo, el gobernador de California, por cenar en un restaurante en el comedor interior, aunque es verdad que cenó en un comedor interior en un condado específico donde la normativa y los protocolos no exigían precisamente que se tuviera que cenar en exterior. Pero bueno, en cualquier caso fue polémico porque él estaba pidiendo a todo el mundo que se quedara en casa, no sé qué, y estaba yendo en contra de esas recomendaciones. Luego también se metió con Nancy Pelosi. No sé si recordáis aquel follón que hubo porque Nancy Pelosi
se había cortado el pelo en una peluquería cuando las recomendaciones generalizadas en todo el país eran que las peluquerías tenían que estar cerradas. Bueno, liaron la del Cristo con aquello. Ted Cruz lo ha hecho con más personas, lo ha hecho con otros políticos demócratas. Es decir, esto es una hipocresía de un nivel estratosférico. Y entonces eso es lo que nos lleva a este vídeo de uno de los mayores defensores de Ted Cruz, que no sé por qué no se me abre, que lo he compartido yo antes porque la verdad es que me parece surrealista, pero vamos a verlo para todos. Venga, va. Uy, qué susto, por un momento pensaba que estabais viendo todo lo que estaba enseñando. Ahora os traduzco qué es lo que está diciendo aquí el señor. Bueno, para los que no lo sepáis, esta persona se llama Ben Shapiro. Ben Shapiro. No Shapiro, Shapiro. Que diría chapero si no fuera porque es un insulto homófobo, cosa que yo no sabía hasta hace relativamente poco, pero yo el chapero lo uso para una persona que es muy chapas, que te da la chapa. Esto ya lo he explicado miles de veces, pero por si acaso. Entonces, ¿qué ha dicho Ben Shapiro? Shapiro. Vamos a escucharlo. Para defender a Ted Cruz, que se ha ido, repito, a Cancún, en medio de la peor tormenta en generaciones en el estado de Texas, con apagones que han dejado a millones de personas sin electricidad, a muchos más, bueno, no muchos más, pero a cientos de miles también sin agua potable, con ancianos que han muerto, personas que han muerto por el frío. Vamos a ver. And meanwhile, the media are going nuts today because Ted Cruz apparently is in Cancun. Now, los medios de comunicación se están volviendo locos hoy porque Ted Cruz aparentemente, ya confirmado, está en Cancún. I will admit that this is bad optics. Admito que esto pinta mal, luce mal, ¿no? Of course it's bad optics. Whenever there's a crisis, if you are seen to be having any sort of good time because our politics are incredibly stupid, this... Si durante una crisis das la apariencia de que te lo estás pasando medianamente bien, nuestra política es tan sumamente basura means that you're responsible for the crisis. que, o sea, eso significa que si te lo estás pasando un poquito bien durante una crisis, significa que tú eres responsable. Shapiro, no se está diciendo eso. No se está diciendo que aquí Ted Cruz sea responsable de nada. Al contrario, muy al contrario. Lo que se está diciendo es que no... Espera un momento. Vale. Muy al contrario, lo que se está diciendo es que el tío no se quiere responsabilizar en absoluto de nada, de ayudar a sus conciudadanos en Texas, que es algo que podría hacer tal y como está haciendo Beto O'Rourke, candidato al Senado demócrata en 2018 contra precisamente Ted Cruz, que ayer se pegó una panzada de no sé cuántas horas en llamadas de Zoom para contactar por teléfono con a decenas de miles de personas para asegurarse que había ancianos que tenían acceso a, pues, luz, electricidad para no morirse de frío. ¿Sabes? Entonces, vamos a seguir a ver qué dice más. Everything in politics is performative right now. Members of Congress Todo lo que hay en política es performative, significa que es actuado, ¿no? don't do anything for a living. All they do is gather once every so often to spend too much of your money. And so Todo lo que hacen los políticos es reunirse de vez en cuando para gastar demasiado dinero tuyo, del pueblo. Por supuesto, Ben Shapiro, para que lo sepáis, para ponerlo en contexto, esta persona es libertario, es un libertario económico, ¿no? O sea, neoliberal. Y lo que defiende es que el gobierno se tiene que gastar lo mínimo posible, ¿no? Aunque ahora mismo la economía esté por los suelos, haya una tasa de desempleo elevadísima, la desigualdad económica se esté elevando hasta límites insospechados, pues no, aún así, cero. Hay que gastar cero, no hay que gastar nada. No, por mucha gente. Hay desahucios, millones de personas al borde del precipicio económico. everything becomes performative. Right? The reason that AOC is a star is because she goes to immigration facilities and takes photo shoots outside immigration facilities. Dice que la razón por la que Alexandria Ocasio-Cortez es famosa es porque se va a centros de inmigración y se hace fotos. Por un lado, muy criticable lo que pudo hacer en su momento Alexandria Ocasio-Cortez haciéndose una sesión de fotos cerca de un centro de inmigración, que me parece, sí, era eso, como llorando por lo que estaba pasando dentro de los centros de inmigración con todo el tema de la separación de familias y demás. Pero claro, el ejemplo de Alexandria Ocasio-Cortez lo saca cuando también en la derecha, y de forma más pronunciada en los últimos años,
lo que está haciendo la derecha es convertirlo todo en una guerra cultural porque no tienen políticas de las que hablar. ¿Alguien en el chat me puede decir un proyecto legislativo que tengan los republicanos que hayan defendido en campaña en los últimos 4 años? Lejos de la reforma de impuestos, que por cierto, en su mayoría le vino muy bien a la economía. Esto no hay que quitarle méritos a la reforma de impuestos de Trump. La economía iba disparada hasta la llegada de la pandemia y con una tasa de desempleo bajísima, sobre todo entre las minorías, los latinos y los afroamericanos, tasas de desempleo históricamente bajas. O sea que por un lado la tasa, o sea, lo que es la reforma de impuestos ha tenido una buena influencia, falta ver a largo plazo. Ya sabemos los efectos que tuvieron las reformas de impuestos, que sobre todo le bajaban los impuestos de forma mucho más notable a las grandes riquezas y a las corporaciones, Reagan en los años 80, que ha tenido consecuencias terribles para la desigualdad económica en este país. Ya veremos qué consecuencias tiene esta nueva reforma de impuestos, que como digo, ayuda sobre todo a las grandes riquezas y a las corporaciones, pero en cualquier caso, lejos de ahí, ¿me podéis decir algún otro proyecto legislativo? Ideas. Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Dan Crenshaw, todo nuevas estrellas del Partido Republicano, ¿no? Marjorie Taylor Greene, la estrella entre una parte como muy concreta del Partido Republicano, más reaccionario, más QAnon y tal. ¿Ella qué ha propuesto en la Cámara de Representantes? Lauren Boebert, la de Colorado, que estaba empeñada con el arma, que quería, lo primero que hizo proponer es para que le dejaran entrar una Glock en el Capitolio. Lejos, no sé, Dan Crenshaw, que ha propuesto hacer vídeos que parece de los vídeos de los Vengadores con candidatos congresuales del estado de Texas. ¿Qué proyecto legislativo tiene? Sin embargo, puedes estar más o menos de acuerdo, pero Alexandria Ocasio-Cortez, en sus primeros meses en el gobierno, sacó adelante el Green New Deal, un proyecto legislativo súper extenso, ambicioso, muy a la izquierda, evidentemente, en muchos términos diferentes, no solo por la transición ecológica, sino por ofrecer un empleo asegurado a todos aquellos que no puedan tener acceso a un empleo. O sea, un montón de movidas que puedes criticar más o menos, depende de tu ideología, pero al menos un proyecto legislativo, tío. La reforma sanitaria, Obamacare, lo que propusieron a nivel legislativo, que al final les salió pirata, derogar Obamacare con el skinny repeal en 2018. Vale. Being emotional in response to what is going on, apparently, inside the immigration facilities. I mean, the more performative you are in politics, the better you... Bueno, la conclusión a la que quería llegar es que no puedes decir que la izquierda es performative, ¿no? Es actuación, cuando todo tu mensaje político lo basas en actuación. O sea, el Marjorie Taylor Greene lo que hizo fue, nada más empezó la presidencia de Biden, presentaron unos artículos de impeachment para destituirlo, que no fueron a ningún lado porque estaban escritos lamentables. Había faltas de ortografía, no tenían ningún sentido, no había por dónde cogerlos. La otra era Lauren Boebert, que era una actuación, lo de la Glock, lo de meter una pistola en el Capitolio. Y luego lo de Dan Crenshaw, el de Texas, pues eso, grabarse bajando de un avión en paracaídas para apoyar a los candidatos congresuales de Texas. Eso no es performative, Ben Shapiro. Es Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Do these days. That is just the reality of the situation. So I get that it's bad optics for Ted Cruz to take his family on vacation to Cancun right now. It even sounds bad. But let's be real about this. For just... Ok, dice que Ted Cruz se haya ido a Texas en estos momentos, o sea, perdón, a Cancún en estos momentos con su familia, pinta mal. Pero vamos a ser reales sobre esto. Vamos a ser honestos. Vale. 1 second. This is one of the stupidest aspects of our politics. Este es uno de los aspectos más estúpidos de la política, de nuestra política. Fijaos en su mano derecha, perdón. Es que, o sea, se nota que él sabe perfectamente que se está metiendo en un jardín tremendo, que no tiene razón y que está buscando cualquier resquicio para defender a uno de sus ídolos políticos, que es Ted Cruz. Porque Ted Cruz es exactamente Ben Shapiro en mayor y en incluso más insoportable. Bueno, están prácticamente al mismo nivel, pero bueno, sigamos. What exactly? It's not a real-time crisis that Ted Cruz, the senator from Texas, can do anything about. Dice que es una crisis en directo, real, que Ted Cruz, como es senador por Texas, senador representando en Washington, D.C., ahí es donde tiene que llevar a cabo sus políticas, sus presiones, lo que quiera, dice que no puede hacer nada Ted Cruz al respecto. Because the senator from Texas is in fact in the United States Senate. He's a federal officer, right? He's a federal elected official.
This is up to the mayor of Houston. Entonces dice, o sea, es un tío que es un senador que está en el Senado, en Washington, D.C., es un, en este caso, un cargo público federal, y el que tiene que preocuparse de lo que pasa en Texas es, dice, el alcalde de Houston. Adivinad de qué partido es el alcalde de Houston. A ver si lo adivináis. Venga, va. And like the governor of Texas. And all the Hombre, people ha dicho el gobernador, menos mal. who are state level officials. And also, I just wonder, what is Ted Cruz like? Did they expect Ted to go there with like a blowtorch and start defrosting all of the pipelines? Dice que esperaban que Ted Cruz se fuera con un lanzallamas y empezara a deshacer los ¿cómo se llama? Los oleoductos o las tuberías para que funcionaran. El nivel, el nivel de retórica. Increíble, increíble. He can do what Beto O'Rourke does, and he can tweet out a bunch of links to people who are helping out. Dice que puede hacer lo que hace Beto O'Rourke, que es tuitear una serie de enlaces para ayudar al personal. ¿No? Ah, lo de las llamadas a decenas de miles de personas, organización de las bases, organización de los conciudadanos de Texas para que ayuden a otros que están en peligro, muriéndose, literalmente de frío, Ben Shapiro. I'm sure Ted's already done that. But the notion that the gravest of all sins is that you took your family to a place that is not Texas in the middle of... Dice que el mayor pecado de todos sea llevarte a tu familia a un sitio que no es Texas. No. No te has llevado a tu familia a Texas, Shapiro. Te los has llevado a Cancún. El miércoles. Más de 3 millones de personas sin electricidad. A beberte piñas coladas. Con tu rival en las elecciones de 2018, organizando a decenas de miles de personas para que ayuden a otras decenas de miles de personas a no morirse. Cancún. Qué bien me entraría un daiquiri ahora mismo. Tengo tequila. Bueno, el tequila no es para los daiquiris, pero sí para un mojito. ¿Mojito? No, mojito es ron. ¿Qué lleva tequila? Margarita, perdón. Of a bad situation in Texas. My favorite part of this is all the journalists in their heated apartments in New York who are tweeting angrily about all of this. Dice que la parte más divertida es los periodistas neoyorquinos en sus apartamentos calentitos, enfurecidos por todo lo que está pasando. Esto es la mejor definición de la guerra cultural, de convertirlo todo en las élites de las costas se están metiendo en lo que le concierne a Texas. Es tu amigo Ted Cruz el que se ha ido precisamente a una costa, no cualquiera, la de la península del Yucatán, a beberse, repito, piñas coladas. Entonces, no es que en Nueva York estén cabreados. En Nueva York lo que pasa es que están flipando con la hipocresía de tu ídolo político, al que, por cierto, deberías criticar si tuvieras un poco de coherencia con tu discurso político. Pero no te da la gana porque sabes que Ted Cruz se va a presentar a la presidencia en 2024 y que tú igual quizá podrías tener una oportunidad de presentarse a la presidencia si le... No quiero decir ninguna barbaridad, pero si le sigues un poco la corriente al chaval, igual luego te hace algún favor político en el futuro. Está clarísimo. No nos vendas la moto, Ben Shapiro. I can't believe Ted Cruz would do something like this. Oh, yeah. I see you there on the ground handing out food. Really, well done. Dice, hablando de los periodistas que están en Nueva York con la calefacción. Yo, por cierto, no os veo a vosotros repartiendo comida por ahí en la calle. O sea, él es el senador por Texas y yo me tengo que ir a Texas a repartir comida, ¿no? No puedo criticar a un cargo público elegido por millones de personas en el estado de Texas. No, o sea, me tengo que ir yo. Yo me tengo que ir a Texas. There. Really, really well done. And meanwhile... Es acojonante, o sea, en serio, no flipáis con esto. Es que me parece de locos. Me parece de locos. Bien. Ese es el otro aspecto. O sea, quería comentar lo de Ted Cruz un poco para ilustraros a veces la hipocresía que se ve en el Partido Republicano con este asunto de los mensajes políticos y sobre todo de cómo todo lo intentan convertir en una guerra cultural, porque pasó, como contaba ayer, con el asunto del cambio climático, que ya están hablando del Green New Deal y ahora están acojonados porque están viendo cómo
ahora todo el mundo está hablando de Ted Cruz y ya es otra vez meterle la culpa a los republicanos. Esto de todas maneras no le viene demasiado bien al estado de Texas porque cuanta más atención se quite de las presiones a los líderes republicanos del estado, hablo de Greg Abbott, el gobernador republicano, de las mayorías legislativas que tienen los republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes, en la ciudad de Austin, que también están pasándolo bastante mal, claro, menos presiones va a haber de cara a lo que necesitan los demócratas en 2022. En 2022 hay reelección de... No sé qué porcentaje del Senado de Texas se presenta a la reelección, pero sí que sé que hay carrera a la gubernatura. Y la gubernatura, en este caso Greg Abbott, que no sé si se va a presentar a la reelección, pero ahí hay dos personas que suenan ya para presentarse. Beto O'Rourke, que es la persona de la que hablaba antes, que yo creo que sería gran favorito, pero luego tiene la opción, que ya hablamos en su momento cuando estuve en Texas, ya os conté, que Matthew McConaughey suena bastante fuerte también para presentarse. Con todo lo que está haciendo Beto O'Rourke en estos momentos, yo creo que tiene argumentos de sobra para... Primero, tener esos dos grandes enemigos, Ted Cruz y Greg Abbott, y hablar de un cambio para el estado de Texas, que me parece que es la base perfecta para lanzar su campaña. Matthew McConaughey no sé si está haciendo algo estos días, la verdad, no he estado muy pendiente de él, pero me parecería interesante ver cómo se posiciona, porque vista la crisis que se está desatando en el estado y que va a seguir muriendo gente, porque todavía están en la B, no sé si hay alguna novedad, bueno, están empezando a recuperar la electricidad en el estado de Texas, están también empezando a recuperar, aunque para eso están teniendo más problemas, el agua potable. Como os decía antes, claro, el hecho de que no haya agua potable se debe a los problemas de electricidad, porque no se pueden, las depuradoras no están en marcha, entonces hasta que no vuelva la electricidad poco a poco, no vuelven las depuradoras a funcionar y por tanto no vuelve el agua, así que va a ser algo progresivo. Yo creo que a partir de mañana sí que va a empezar a mejorar bastante la situación en el estado de Texas. Un momento que lea. ¿Dónde está? Excusatio non petita, accusatio manifesta, defender lo indefendible porque sabes que lo está haciendo de culo y cuesta abajo. Sí, o sea, exactamente. Emilio, ¿puedes confirmar si Gina Carano va a ser candidata al Senado o a la gobernatura de Nevada, como dicen los pro-Trump? ¿En serio? ¿Es that real? Un momento. Interesting. O sea, lo han puesto como rumor, no creo que... No, lo ha puesto en Nevada Independent. Ah, vale, ya lo veo, hace 4 días. Cancelada o no, Gina Carano... A Gina Carano le irá bien. A ver, sí, lo que pasa... Nevada, la verdad es que las personas famosas siempre suelen petarlo bastante. Se les da bastante bien. Y además, sobre todo en la costa oeste, California tiene un historial bastante grande de actores que terminan triunfando. Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood, que fue alcalde de Caramel by the Sea, o como se llame, Carmel by the Sea. Bueno, en ese caso es algo como mucho más anecdótico, ¿no? Pero bueno, joder, ganar unas elecciones a nivel estatal como Schwarzenegger o como Reagan a la presidencia, un tema serio, ¿no? Entonces, estaré pendiente de lo de Gina Carano. La verdad es que es potente. En este caso, la persona que se presenta a la reelección es Catherine Cortez Masto, que es una política bastante popular en Nevada. Además, ella se presentó con el beneplácito de Harry Reid, que Harry Reid fue durante muchos años el líder de la mayoría de los demócratas en el Senado, una figura que ha sido imprescindible para entender el Partido Demócrata de la era Obama, por ejemplo. No perdieron la mayoría hasta 2014. Por cierto, ahora que veo que Value 702, gracias por ese sub de Prime, que ya sabéis que las suscripciones de Neutral están activas, que tenemos emotes, tenemos también emblemas para aquellos que os suscribáis. Así que, let's go. Y para quitaros la publicidad, por supuesto. Que he visto que alguien más se ha suscrito antes. Manda Carallo, por cierto, Carmen, let's go. Vale. Entonces, ¿qué más quería comentar? Una noticia también bastante gorda de hoy, que esto va a dar bastante que hablar en los próximos años. En South Carolina, el gobernador ha firmado una ley para bloquear la mayoría de abortos en el estado. Esto es una de esas llamadas Heartbeat Bill, ¿vale? Que son leyes de latido de corazón. Es decir, que lo que hacen es bloquear que se pueda abortar
a partir de la 6ª u 8ª semana de embarazo, que es cuando se puede detectar el primer latido de corazón del feto. Esto lo he preguntado antes en el Discord y me han ayudado a entender que en España es a partir de la 12ª semana cuando ya no puedes abortar salvo emergencias médicas y demás. Entonces, en este caso, me ha parecido interesante porque lo que puede ocurrir con este tipo de casos de aborto es que se apelen, como ya ha ocurrido, Planned Parenthood, que es esta asociación sin ánimo de lucro que está extendida por todo el país, y Planned Parenthood, que significa planificación familiar, básicamente, y que tienen un montón de clínicas distribuidas por Estados Unidos y ayudan a que las mujeres puedan tener abortos. Entonces, lo que ha hecho Planned Parenthood es presentar una demanda inmediata. Esto frena la ley firmada por el gobernador Henry McMaster, un republicano. Como podéis ver, 79-35 el voto. South Carolina es un estado muy conservador, pero la mayoría que tienen ahora mismo los republicanos en la Cámara de Representantes, o en la Asamblea Estatal, está súper guerrimandereado el estado. Significa que los republicanos han dibujado el mapa de una forma que puedan tener una mayoría abrumadora en las cámaras. Entonces, por mucho que lo haya firmado el gobernador, ahora Planned Parenthood presenta esa demanda, se bloquea esa ley y se queda a la espera de que decidan los tribunales. Entonces, pues ahora es apelar, dependiendo de las decisiones que vayan tomando. Si es una decisión en contra del gobernador, pues el gobernador apelará, el estado de South Carolina. Que es una decisión en contra de Planned Parenthood, pues Planned Parenthood apelará. Y esto va subiendo, hasta que al final llega al Tribunal Supremo. Y ese Tribunal Supremo, con esa mayoría de jueces conservadores que hay en este momento, 6 jueces conservadores, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas, Samuel Alito... ¿Quién me dejó? John Roberts, el jefe del Supremo, y Amy Coney Barrett, esos 6 contra los 3 progresistas que quedan: Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. ¿Qué pasa? Que con ese 6-3 cabe la posibilidad de que se rompa con el precedente sentado por el caso de Roe Wade. Roe Wade, un caso de los 70 que permitió el aborto a nivel nacional, ¿vale? Para que no estuviera prohibido en algunos estados más conservadores, donde sí que había limitaciones bastante más estrictas. Y en este caso, pues esos 6 jueces conservadores podrían cargarse el precedente, sentar un nuevo precedente, y que el aborto sí que pudiera bloquearse dependiendo del estado en el que vivas. Entonces, un estado muy conservador como South Carolina, un estado como Luisiana, donde también se han presentado leyes más estrictas de aborto, Alabama, Mississippi, pues podrían poner para que las mujeres no pudieran abortar, incluso hacerlo ilegal, que las mujeres que viven en el estado se salgan del estado, y haciendo crimen que tú, saliéndote de Luisiana, por ejemplo, puedas ir a otro estado a abortar. O sea, este level, ¿vale? Es una locura. Así que, pues otro caso del que estar pendientes. Aquí lo que suele pasar con este tipo de medidas o de leyes es que se van juntando. Es decir, de repente South Carolina ha intentado pasar una ley del aborto más estricta, Luisiana también, Mississippi, Alabama, y luego se juntan todas y van junto al Supremo. Entonces, de esa manera, como hay más demandantes o más organizaciones o gobiernos que han apelado, el Supremo tiene más razones para coger el caso y tomar una decisión al respecto. ¿Qué es lo que puede hacer el Supremo también? Pues John Roberts, por ejemplo, Neil Gorsuch o algún otro más pueden decir: mira, no queremos romper el precedente Roe Wade, porque es el precedente judicial que se sentó, la jurisprudencia, y pasamos de meternos en este lío. ¿Puede ocurrir? Sí. El único problema para los demócratas o para el progresismo, el feminismo en Estados Unidos, es que 6 jueces son muchos jueces. Entonces, por mucho que tengas a John Roberts, que es el jefe del Supremo conservador, te sigue quedando un 5 contra 4. 5 conservadores contra 4 en el medio. Y de estos 5... Thomas, Alito, Kavanaugh, Gorsuch y Coney Barrett son todos bastante conservadores. Bastante conservadores. Así que es un poco complicado. Veremos cómo se resuelve. Pero vamos, sin duda alguna, creo que será uno de los asuntos a tener en cuenta en los próximos años. ¿Cuál puede plantearse la solución desde las cámaras legislativas? Que se legisle. Es decir, que haya un acuerdo para que el aborto no se pueda limitar en Estados Unidos con una ley. Pero claro, aquí los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes, pero se enfrentan al problema del Senado, donde necesitarían cargarse el filibuster para poder votar una ley de ese tipo con solo 50 votos, una mayoría simple. Muy interesante, ¿verdad? Y luego, ¿qué más era el otro que está? Ah, vale. Y luego lo último que tenía que comentaros es
es que hoy había una audiencia blockbuster, ¿no? Se esperaba, porque por fin el consejero delegado de de Robinhood, que es la aplicación esta que te permite comprar acciones siendo un usuario normal y corriente, no un tío con un fondo de cobertura, un fondo de inversión. Y entonces, en este caso, lo que ha pasado es que el consejero delegado de Robinhood ha ido para responder las preguntas de la Cámara de Representantes, en este caso el Comité de Servicios Financieros, donde yo pensaba que estaba Alexandria Ocasio-Cortez y que iba a hablar hoy, que iba a ser uno de los momentos más esperados. También Katie Porter, que Katie Porter es una congresista de California que ganó un montón de notoriedad, sobre todo atacando a los bancos y a las farmacéuticas en los comités, porque los dejaba muertos. Además hacía como unos explainers muy guays con su pizarrita. No sé si sabéis quién es. Una mujer que siempre estaba con la pizarra haciéndole preguntas como muy bestias a los representantes, consejeros delegados o lo que sea, de bancos o de farmacéuticas, y los dejaba en bolas. O sea, los dejaba en bolas. Y el tema es que a Katie Porter la han terminado apartando del Comité de Servicios Financieros porque ella quería servir en un comité que, no me acuerdo ahora, creo que es Appropriations, en el que solo puedes, si quieres servir en el comité de appropriations, solo puedes estar en ese, no puedes estar en otros más. Entonces al final lo que ha pasado es que ella la han quitado de todos los comités menos de uno y no ha podido estar en servicios financieros, lo cual nos quita a una de las mayores estrellas demócratas de esa posibilidad. Como digo, pensaba que Alexandria Ocasio-Cortez estaba y que iba a ser uno de los momentos como clave de la audiencia, pero no. Y entonces quienes han intervenido más, Caroline Maloney de Nueva York, que es una congresista de Nueva York, representa el Upper East Side, o sea, una de las zonas más ricas de la ciudad de Nueva York, también un poco de Brooklyn, y la zona donde yo salgo de fiesta, que es Alphabet City, donde está la discoteca Yucca. ¿Cómo lo echo de menos? Yuquita. Ay, Yuquita. Espectacular. Todo reggaetón. Ay, ay. Entonces, el caso que han hablado y lo que le han hecho, pues le han retado bastante a ¿cómo se llama? Vlad Tenev, y lo que ha dicho es que, atentos, bueno, vamos a reproducirlo. First, do you think you owe your customers more disclosure and transparency than you gave them? Dice, ¿crees que le debes a tus clientes más explicaciones o justificaciones de las que has dado hasta el momento? And second, do you believe your lack of candor with your customers might have contributed to the wild speculation and confusion that resulted in the aftermath of your trading restrictions? Y dice si cree que la falta de comunicación con tus clientes ha terminado teniendo como consecuencia lo que pasó con el hecho de que en Robinhood se bloqueara, ¿no? Si hubiera restricciones para que la gente pudiera seguir comprando acciones de GameStop y solo les dejaran vender, lo cual al final le venía de lujo a los grandes fondos de cobertura que habían comprado en corto. Por poner un poco en perspectiva, para los que no recordéis qué es lo que pasaba, las acciones de GameStop empezaron a subir que flipas porque muchísimos usuarios de a pie empezaron a comprar acciones de GameStop porque había unos fondos de cobertura, en este caso los llamados hedge funds, que habían comprado en corto acciones de GameStop. ¿Qué significaba esto? Eran fondos de cobertura que apostaron porque las acciones de GameStop iban a caer. ¿Qué pasa? Que como muchos accionistas, ¿cómo se dice? Se dice accionistas retail investors, ¿vale? Accionistas de a pie, empezaron a cobrar, subió el precio de GameStop porque la demanda subía y por tanto los que habían comprado en corto, como apostaban a que las acciones iban a bajar, tenían que vender sus acciones porque cuanto más subiera, más dinero iban a perder en el futuro. Así que lo que terminó ocurriendo es que se disparó el valor de la acción de GameStop y llegó a un punto que Robinhood, que era desde donde muchos usuarios de a pie, accionistas de a pie, estaban comprando sus acciones, ¿no? Y donde más y más usuarios llegaban cada día para comprar más acciones de GameStop, porque esto se convirtió en un movimiento popular, pues llegó un punto que Robinhood dijo, ¡pam!, bloqueamos que se puedan seguir comprando, a partir de ahora solo se pueden vender acciones de GameStop. Es decir, que el precio de las acciones vendió porque la única posibilidad que había en Robinhood era vender acciones. Y claro, la gente acojonada porque iban a perder mucho dinero, vendió. Por tanto, aquellos que hubieran comprado en corto en esos días de tensión máxima, podían luego haber terminado sacando beneficio. No solo eso, sino que el problema gordo es que uno de los fondos de cobertura que tenía cartas en el asunto, porque habían hecho un rescate de uno de los fondos de cobertura más afectados, Melvin Capital, pues Citadel es un fondo de cobertura que terminó prestando ayuda
a ese otro fondo, ¿no? A Melvin Capital, que, como digo, había comprado en corto acciones de GameStop y entonces estaban en la mierda. O sea, estaban perdiendo cientos de millones de dólares. No, miles de millones de dólares estaban perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que Citadel, como digo, había rescatado a ese fondo de cobertura Melvin Capital y tenía cartas en el asunto. ¿Y qué relación tiene qué relación tiene Citadel con Robinhood? Pues que Citadel es un conglomerado bastante grande y no solo tiene un fondo de cobertura, el que rescató a Melvin Capital, sino que también tenían un securities trader, que no sé cómo se dice en español, pero que era como la empresa intermedia que había entre Robinhood y la bolsa estadounidense, que lo que hacía es actuar de intermediario entre Robinhood y la bolsa para poder lidiar con todas las acciones que se compraban a través de la aplicación de Robinhood. Es decir, que la misma empresa que tenía cartas en el asunto con GameStop porque había rescatado un fondo de cobertura jodidísimo por haber comprado en corto, también tenía cierto interés, aunque con un ente independiente, del mismo conglomerado, pero ente independiente al fin y al cabo, que tenía intereses en Robinhood porque se compraban y vendían acciones a través de un intermediario de Citadel. Así que el caso es que estamos en esta situación en la que, como digo, Robinhood tomó la decisión de bloquear la compra de acciones de GameStop y el hecho de que ahora el consejero delegado de Robinhood estuviera respondiendo preguntas del comité. AOC ha puesto en un tuit que su turno es casi al final de la audiencia. Entiendo que se han tomado un descanso y que vuelven ahora, ¿o qué? A ver. ¡Ah, sí! ¡Están ahora! ¡Ojo! ¡Ojo! A ver si está hablando. Vale, pues veo que está en marcha, pero que no están hablando todavía. Tú, es que el pavo es igual que el de Succession, la serie de HBO. El primo Greg. Es igual, tío. Bueno, bien. Congresswoman, I appreciate the question. Congresista, aprecio la pregunta. So, to answer the second question, para responder a la segunda pregunta. Look, I'm sorry for what happened. Siento lo que ocurrió. And pido disculpas. I'm not going to say that Robinhood did everything perfect. No voy a decir que Robinhood lo hizo todo perfecto. And that we haven't made mistakes in the past. Y que no voy a decir que no hemos cometido errores en el pasado. But what I commit to is making sure that we improve from this, we learn from y lo que puedo asegurar es que vamos a intentar mejorar después de lo que ha ocurrido. And we don't make the same mistakes in the future. And Robinhood as an organization will learn from this and y Robinhood como organización aprenderá de todo esto. Improve to make sure it doesn't happen again. And I'll make sure of that. Y vaya respuesta de mierda. Y la primera pregunta. Well, I expect we will experience future events with increased volatility, and Robinhood's recent actions appeared arbitrary. Dice que se espera que también haya otros eventos volátiles en el futuro y que Robinhood evidentemente va a jugar un rol, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, va a jugar un rol y las decisiones que ha tomado en estas últimas semanas con todo el tema de GameStop fueron un poco arbitrarias. A ver, la realidad, lo que dijo Robinhood en su momento es que era un problema de liquidación. No lo quisieron admitir en público, pero era un problema de liquidación porque había tantas acciones, había puesta tanta carne en el asador por parte de Robinhood, tenían tantos compromisos con las acciones que habían comprado sus usuarios que... O sea, había un punto que podía peligrar con que no tenían dinero para gestionar la venta o la compra de todas esas acciones al mismo tiempo. Entonces, Robinhood podía explotar, podía colapsar todo al mismo tiempo, o sea, con una reacción en cadena, producir pues que Robinhood se fuera al carajo y que muchísima gente perdiera su dinero. Recuerdo que creo que era por el tipo de compromiso que tiene Robinhood al hacer algún tipo de operación en la bolsa estadounidense. Entonces tenía que haber como un tipo de seguro que, como había tantas compras, tantas operaciones hechas a través de Robinhood, que no se podían comprometer a cubrirlas todas. That's why I don't blame customers for feeling treated unfairly. Your trading restrictions came out of the blue. And your communication... Dice que las restricciones que pusieron para la compra de acciones de GameStop que aparecieron de la nada, ¿no? Que fue como muy aleatorio. It was not clear. So my next question, Mr. Tenev, looking forward, what operational changes is Robinhood making to better respond to future market volatility
to improve Que está preguntándole qué medidas van a tomar para and to ensure responder a la retail volatilidad del mercado customers en el futuro. don't get the rug pulled out from under them at the last minute. Thank you for that question, Congresswoman. We'll be Gracias por committing esa to pregunta, reviewing Congresswoman. absolutely everything about this. The $3.4 billion that we raised, I think, goes a long way to cushioning the firm from future market volatility. And dice que el dinero que les han inyectado, ¿no? Porque Robinhood ha conseguido mucho dinero de inversores. Creo que ha dicho que 3.500 millones. Future market volatility goes a long way to dollars that we about this. The $3.4 billion that we... Sí, los 3.400 millones de dólares que les han dado inyectado, dice que les va a venir bien para enfrentar la volatilidad del mercado en el futuro, ¿no? Que va a ser un poco como el cojín. Raised, I think, goes a long way to cushioning the firm from future market volatility. And... Qué casualidad que dice cushioning, que cushion es almohada. Y es de aquí Bed Bath & Beyond, que es una cadena de eso, productos para el hogar. Other similar black swan events. And I believe that even throughout this process, we improved our risk management processes and strengthened them. So dice que también a lo largo de este proceso también han mejorado y fortalecido su gestión de riesgos de cara al futuro. That the experience customers had on Friday of that week was much improved from Thursday. Bueno, bien. Nada del otro mundo. Estoy aquí pendiente de a ver si dan alguna respuesta extra. Lo voy a abrir por aquí. Aquí está. Lo voy a dejar abierto, por si acaso. Pero bueno, lo otro que tenía que comentar era hablando un poco del vídeo que he hecho para esta semana para Solo en América. He estado hablando sobre los diferentes frentes legales que se abren para Donald Trump en los próximos meses, ahora que ya pues, no está en la presidencia, que ha terminado... Ah, mira, gran encuesta. ¿Habéis visto el último Solo en América o no? Ahora pondrá el enlace de todas maneras, Celoran, para aquellos que no lo hayáis visto. Pero básicamente eso, de lo que hablo en el vídeo es de los frentes legales a los que se enfrenta Trump ahora que ya ha terminado su presidencia y el juicio de impeachment. El juicio de impeachment, pensar que es un juicio político. Es decir, que no tiene nada que ver con los juzgados como tales. Así que ese es el mayor problema que va a tener Trump en los próximos meses o en los próximos años. Y yo me he centrado en tres objetivos diferentes, o sea, en tres frentes diferentes, sin tener en cuenta lo potencial que podría salir más adelante, porque una de las cuestiones clave sobre este asunto es que, y voy a estar muy pendiente de eso, la semana que viene empiezan las audiencias del Comité Judicial en el Senado para confirmar a Merrick Garland como fiscal general de Estados Unidos. Recordad, Merrick Garland, que es aquel juez del Distrito de Columbia, que pues uno de los jueces con más poder de Estados Unidos, un poco, o sea, ¿cómo se llama? El Tribunal del Distrito de Columbia, que es el Tribunal de Apelaciones, es solo un peldaño menos importante que el Tribunal Supremo. Y Merrick Garland ha sido juez muchos años allí y Barack Obama lo nominó para ser juez del Tribunal Supremo cuando se muere Antonin Scalia en 2016. Antonin Scalia, una institución de la perspectiva judicial conservadora en Estados Unidos, que fue juez conservador del Supremo durante muchos años, murió en 2016 y entonces ahí se abrió una posible nominación. Obama nomina a Merrick Garland y los republicanos que tenían mayoría en el Senado deciden bloquearlo por completo. Dicen, es año de elecciones, lo siento mucho, nos esperamos a lo que pase en las elecciones presidenciales. Entonces gana Trump y Merrick Garland se va al carajo, sigue como juez en el Distrito de Columbia y ahí aprovecha Donald Trump para nominar a Neil Gorsuch, actual juez del Tribunal Supremo. Merrick Garland, como digo, sigue como juez y ahora lo que ha hecho Joe Biden un poco como recompensa por haber sufrido aquella vergüenza que fue el bloqueo que hicieron los republicanos en el Senado cuando fue nominado al Supremo por Obama, pues le ha nominado para ser fiscal general. Fiscal general va a ser una posición bastante interesante porque tienes el Departamento de Justicia y en el Departamento de Justicia pueden abrir investigaciones de todo lo que ha podido hacer Trump a lo largo de su presidencia, no solo con lo que tenga que ver con obstrucción a la justicia, con abuso de poder, sino también, y muy importante, los posibles beneficios que haya sacado Trump
a través de su negocio gracias a la presidencia, ¿no? Pues un asunto relevante, el hotel que hay justo al lado de la Casa Blanca, al lado de Pennsylvania Avenue, el Hotel Trump, que ha habido pues muchos diplomáticos extranjeros que han ido a quedarse en el hotel para conseguir favores de la administración de Trump. No solo eso, también lobistas, ¿no? Gentes con intereses financieros. Así que por ahí pues puede haber alguna investigación que se abra, que son cosas que todavía no sabemos y que va a ser cuestión de qué es lo que decide hacer Merrick Garland al frente de la Fiscalía General. De todas maneras, la semana que viene se abre la veda con esa audiencia del Comité Judicial del Senado, donde, por cierto, el ranking member llamado, el miembro más top de los republicanos en el Comité Judicial es Lindsey Graham, el senador republicano por South Carolina, súper aliado de Trump, que promete ser una metralleta intentando sacarle de todo a Merrick Garland para decir, oye, vas a intentar ir contra Trump en cuanto llegues al Departamento de Justicia, ¿qué opinas sobre Trump? ¿Por qué los demócratas sois unos cabrones? En fin, yo qué sé, van a sacar un montón de mierda a lo largo de esos próximos días. No os preocupéis, que iré acumulando todo para contarlo aquí. Y en el caso es que una vez sea confirmado, que va a ser confirmado, 100% seguro, pero va a ser interesante de todas maneras ver cuáles son las decisiones que toma en materia de abrir investigaciones. Pero dejado eso de un lado, porque ahora no me interesa más cuáles son las investigaciones que ya están en marcha. Y por eso hay la preferencia por los 3 frentes de los que os hablaba antes. Uno tiene que ver con el asalto al Capitolio, que es lo que hizo Trump ese día, a lo largo de esa jornada, o previamente con todo el tema del fraude electoral, que puede tener consecuencias legales para él. Luego, el otro apartado del otro frente es las elecciones, por todas las mentiras del fraude electoral, las presiones que ha podido ejercer sobre políticos para revertir los resultados, y ya por último el tercer frente tiene que ver con los negocios familiares y la Trump Organization. Ahora, ¿quién está hablando? Stephen Lynch, Massachusetts. Vale. Entonces, el frente de lo que os hablo en el vídeo, pues el frente de las elecciones me parece el más peliagudo de todos, el que probablemente no saquen nada, porque tiene que ver un poco con el discurso y la retórica de Trump, ¿no? Entonces, ligar la retórica de Trump, que no tiene que ser precisamente explícita, porque él en ningún momento dijo asaltar el Capitolio, dijo id hacia el Capitolio, caminad hacia el Capitolio, dijo en paz. Es verdad que esa retórica, quiero decir, es evidente que al final es Trump diciendo que han robado las elecciones, luchad como demonios, se puede concluir muy fácilmente que el tío ha provocado a su audiencia, ¿no? A su público. Pero de ahí a que tenga consecuencias legales por ello, es donde se complica un poco. Al menos a nivel federal, ¿no? De cargos federales que se puedan presentar por haber vulnerado el Código Penal de Estados Unidos por incitación a la insurrección. Luego el otro apartado es el fiscal general del Distrito de Columbia, que coge toda la zona de Washington, D.C., que ahí estaría el aspecto de una demanda de delito menor por incitar a la violencia, no a la insurrección, a la violencia. Que son 6 meses de prisión, pero bueno, bastante putada, por otro lado. Trump meterle 6 meses en prisión, ojo, Entonces, ese es el frente del fraude electoral, del asalto al Capitolio. Luego está lo del fraude electoral. No sé si recordáis que la llamada que tuvo Trump con el secretario de Estado, que es la persona que se encarga de supervisar las elecciones en Georgia, que dijo, a ver si me encuentras 11.000 votos. Luego la presión que hizo con congresistas estatales en Michigan, congresistas estatales en Pensilvania, para que revirtieran los resultados de las elecciones, que es una locura, es una salvajada. Pues ahí pueden encontrar cosas pueden encontrar suficiente mierda como para acusarle de querer manipular las elecciones. Ahora mismo no hay casos ni en Michigan ni en Pensilvania, aunque estoy seguro que es una posibilidad, porque Pensilvania, por ejemplo, tiene una fiscalía general demócrata, Michigan me suena que sí, también. Entonces, pues bueno, podría salir algo por ahí. De momento nada. Pero donde sí ha salido es en la fiscalía del distrito en Atlanta, en Georgia. Ya se ha empezado una investigación para ver si se puede presentar algún tipo de demanda contra Trump por esas presiones para revertir los resultados de las elecciones. Además, a muchos niveles. O sea, conspiración para cometer fraude electoral, había también mentir a las autoridades públicas. O sea, un montón de follones que no solo podría salir perjudicado Donald Trump, sino también aliados suyos como el abogado Rudy Giuliani, el senador republicano Lindsey Graham, del que hablábamos antes. Además, la Secretaría de Estado de Georgia, que el Brad Raffensperger con el que tuvo la llamada Trump de búscame 11.000 votos, eso también podría tener consecuencias legales y de hecho hay abierto una investigación dentro del Ejecutivo de Georgia, aunque de eso se tienen menos detalles.
Y luego el último apartado tiene que ver con los negocios de Trump, que yo creo que es la parte más interesante porque es la que puede tener realmente consecuencias criminales bastante tochas. Hay 2 en marcha en el estado de Nueva York. Uno es la Fiscalía General de Nueva York a nivel estatal, que también presentan, en este caso pueden presentar cargos, me parece que cargos federales, que ahí tiene que ver pues declaraciones de impuestos que Trump puede haber mentido en ellas, también para pedir préstamos puede haber manipulado el valor de sus bienes y de sus propiedades para recibir préstamos y luego invertirlos en otras movidas. Luego también posibles beneficios que hayan sacado a través del gobierno federal que luego hayan tenido repercusiones en sus declaraciones financieras de la Trump Organization. Había una, que no lo he comentado en el vídeo, pero me parecía muy interesante, que tenía que ver con Ivanka Trump, porque por lo visto a Ivanka Trump la habrían puesto como consejera en algunos términos de alguna compra o algo de la Trump Organization, pero que luego habían utilizado ese aspecto de consultoría, no es consejero, es de consultoría, para poder quitarle luego impuestos por otro lado, ¿no? Entonces ahí como una 13-14 para librarte de pagar más impuestos, que puede ser bastante peliagudo. Así que no solo está expuesto legalmente Trump, sino también su familia y sus hijos. Por eso se rumoreó mucho en las semanas previas al fin de su presidencia que terminara indultando a sus hijos. Así que eso está en el aire. Y luego, el último ya aspecto del que se habló bastante en las semanas previas, en los meses previos incluso a la presidencia, al fin de la presidencia de Trump, del 20 de enero, tiene que ver con el caso que han presentado a nivel estatal en la Fiscalía del Distrito de Manhattan. ¿Por qué esto es importante y por qué era importante ya antes de que se terminara la presidencia? Porque al ser cargos estatales, a nivel estatal, no podía indultarse Trump a sí mismo y librarse, porque son cargos estatales y los indultos que hace la presidencia son a nivel federal. De la misma forma que Biden, si quiere indultar a Trump, pues yo qué sé, por la unidad de Estados Unidos, tampoco tendría ningún tipo de efecto en este caso. Y esto tiene que ver también con los idilios financieros de Trump y de la Trump Organization. Y aquí, esta es la parte interesante para los próximos meses, porque ya están haciéndose muchas preguntas los críticos con Trump, ¿por qué el Supremo no ha tomado una decisión al respecto de este caso? ¿Por qué? Porque la Fiscalía del Distrito de Manhattan pidió acceso a las declaraciones de impuestos de Trump. Declaraciones de impuestos no solo de Trump, sino también de la Trump Organization. Que esto podría tener consecuencias legales tremendas, porque ahí es cuando pueden explorar todos los, como digo, relaciones financieras que tenga Trump y la Trump Organization, y ahí sacar conclusiones de posibles crímenes que haya cometido a nivel civil. ¿Qué pasa? ¿Que crímenes a nivel civil? ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido. Bueno, cargos que le puedan presentar tanto a nivel civil como criminal. Pero en cualquier caso, lo que iba a decir, que las declaraciones de impuestos, hay jueces que ya han determinado que la Fiscalía del Distrito de Manhattan debería tener acceso a ellos, pero el Supremo todavía tiene que decidir si eso es así. Así que estamos a la espera de que el Supremo tome una decisión. Esto va a ser bastante curioso, porque si toma la decisión de dejarles las declaraciones de impuestos, se puede liar la de Dios. No solo eso, sino que luego además se pueden filtrar perfectamente y luego un periódico como el New York Times o el Washington Post, el New York Times, por ejemplo, que publicó algunas declaraciones de impuestos de Trump, pues se filtre y veamos algo que no sabíamos hasta ahora. Lo cual pues, puede tener implicaciones graves, no solo para la exposición legal de Trump, sino también para su futuro electoral a la presidencia. Y eso es un poco lo que os quería contar sobre lo de los casos. No sé si los que hayáis visto el vídeo, si tenéis preguntas sobre lo que habéis visto o sobre cómo he terminado haciéndolo, la perspectiva que he cogido y tal. Domene, ¿es verdad que Trump tuvo un idilio con Encarna Sánchez en los 80? ¿Quién es Encarna Sánchez? ¿La de las empanadillas? ¿Quién demonios es Encarna? Emilio, si puedes, ¿nos podrías aclarar qué está pasando entre McConnell y Trump? ¿Cómo puede terminar la batalla interna? Esto va a ser bastante fuerte porque no sé si recordáis que al final, bueno, sale en el vídeo, pero al final del juicio de impeachment, cuando ya se había decidido que no era culpable, con 43 votos republicanos en contra de la condena, Mitch McConnell hizo unas declaraciones en las que dejaba por los suelos a Trump, decía que evidentemente él tenía la culpa, que tenía culpa de lo que había pasado con el asalto al Capitolio y que todavía estaba expuesto a nivel legal, que es lo que estaba contando yo en el vídeo. ¿Qué pasa? Que aquí, claro, abre una brecha entre el establishment, el liderazgo republicano, al fin y al cabo Mitch McConnell es el líder de los republicanos en el Senado, con Trump, con el trumpismo. Trump emitió un comunicado ayer, me parece que fue ayer por la mañana, criticando a Mitch McConnell a muerte, y claro, esto
crea una división interna en el Partido Republicano entre trumpistas y establishment tremenda. Kevin McCarthy, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, no se ha pronunciado en este tema. Recordemos que Kevin McCarthy fue a visitar a Mar-a-Lago a Trump hace unas semanas, entonces no sabemos cuál es su posición, pero lo que está claro es que ahora mismo Mitch McConnell no se habla con Trump desde diciembre, me parece, incluso antes. Entonces, claro, esa división interna que creas puede generar dos partidos, dos sectores muy enfrentados que a los republicanos les va de puta pena, porque esto lo único que va a crear es más división, más enfrentamientos internos, una guerra civil dentro del Partido Republicano, que es lo último que necesitan de cara a las elecciones de medio mandato de 2022, donde lo que más les hace falta es unidad de cara a un mensaje de oposición contra el Partido Demócrata y conseguir ganarles terreno en esas elecciones de medio mandato, donde necesitan recuperar el control de la Cámara de Representantes y el control del Senado. Así que no sé cómo va a avanzar la cosa, pero ya te digo que a Mitch McConnell lo que le interesa es ganar poder. Y él sabe perfectamente que enfrentarse a Trump, tal y como está la popularidad de Trump entre el Partido Republicano, entre el electorado, es muy arriesgado para el futuro del partido y el futuro de las victorias republicanas. Así que no sé, yo lo estoy midiendo con mucho interés. Me cuesta creer que McConnell no vaya a llegar a algún tipo de solución para mantener al partido unido. Sobre todo porque es que el follón lo tiene Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes con ese sector más reaccionario de Marjorie Taylor Greene y compañía, y luego ese sector más establishment con Adam Kinzinger y demás gente, que al final, que como el Partido Republicano se vaya mucho a la derecha reaccionaria con el trumpismo, no descartéis que haya congresistas republicanos que digan me piro y se hacen independientes, como pasó con su momento con... ¿Cómo se llama el de Michigan? Que se me olvida ahora. Justin Amash, que se jubiló el año pasado. Bueno, se ha jubilado ahora el 5 de enero, cuando terminó el mandato, el término de su escaño como congresista. Pero creo que había uno que esta semana había anunciado que se quitaba, ¿no?, del Partido Republicano, se hacía independiente. ¿Me estoy equivocando? No. A ver, Congressman, Republican, Leaves Party. Nat Bueller. Pero este creo que no es. No, este no es congresista. Pues no lo sé. Había leído algo, tío. Es que me había sonado leer algo de un pavo que se dejaba el Partido Republicano. Igual era un congresista, un senador estatal. No estoy seguro. Pero en fin, eso. Podrían formar un nuevo partido, entiendo que me preguntaban esa 80, los trumpistas. A ver, es que es lo que os digo, que si tú creas otro partido, y sobre todo con la popularidad que tiene Trump entre el electorado republicano, estás generando una división que lo único que va a conseguir es más victorias demócratas. Porque en la mayoría de los estados, las carreras congresuales o las carreras senatoriales, al final no necesariamente necesitas más del 50% del voto. Entonces, si llega a las elecciones de noviembre, imaginad, hay unas primarias demócratas, unas primarias republicanas y unas primarias trumpistas en marzo, abril del año que viene. Y ahí te sale un candidato demócrata, un candidato republicano, un candidato trumpista, un candidato libertario, un candidato verde. Y es un estado que ya os digo que en la mayoría de carreras senatoriales y congresuales no hace falta el 50%. Se presentan estos 5, todos los demócratas van a votar al demócrata. Los republicanos se van a dividir entre republicano y trumpista, incluso algunos en el libertario, y luego el Partido Verde. Entonces, claro, el candidato demócrata va a conseguir siempre un porcentaje mucho más grande, ¿no? Salvo que al final estéis compitiendo dentro del Partido Republicano los trumpistas y los más establishment, que es lo que ha terminado pasando hasta ahora, ahí te viene de puta madre porque todos se presentan por la vía republicana. Entonces al final el trumpista lo pierdes y te quedan solo demócrata, republicano, libertario y verde. Pero en el momento en el que se te escinde el partido y tienes 5, el demócrata es el que va a salir ganando siempre. Así que esa es un poco la situación. Algún día podrías hablar de los libertarios que están teniendo muchos seguidores en Europa. Los libertarios de aquí, pues es que cada vez están más pirados. Porque... hay libertarios con un discurso interesantísimo que a mí me parece fascinante, pero el problema que tiene el Partido Libertario es que en numerosas ocasiones tiene que acabar abrazando
y recogiendo a los piraos, ¿no? Entonces, ahí es el equilibrio que tienen que hacer de vez en cuando. No sé si recordáis el Gary Johnson, el que se presentó por los libertarios a la presidencia en 2016 contra Trump y contra Clinton, que le preguntó, bueno, los libertarios son aislacionistas, ¿se dice? Que están en contra de las guerras en el extranjero. Y entonces le preguntaron en una entrevista, ¿qué opinas de Alepo? Alepo, que en ese momento estaba siendo bombardeada que flipas en la guerra de Siria, y dice, Alepo, what is Alepo? ¿Sabes? Quedó como el puto orto. Espérate, voy a poner el vídeo porque es que es increíble. Increíble. Buah, es que es brutal, tío. Septiembre de 2016. Ah, con Chris Cuomo, además. Johnson, former governor of New Mexico, was on TV this morning, and he was asked about Aleppo. Here's what happened. What would you do if you were elected about Aleppo? ¿Qué harías? Aleppo. ¿Qué harías si fueras presidente sobre Alepo? What would you do if you were elected about Aleppo? About Y de verdad, ¿sobre qué? Y le repite, Aleppo. And what is Aleppo? And what is Aleppo? You're kidding. No. Aleppo is in Syria. It's the... Y mira Mika Brzezinski. Mirando así diciendo, ¿en serio me lo estás diciendo? Increíble. Increíble. It's the epicenter of the refugee crisis. Okay, got it. Got it. Ah, well, with regard... Por favor, pero es que... Aleppo is in Syria. No. Oh. And what is Aleppo? You're kidding. No. Aleppo is in Syria. It's the... Me encanta la cara de todos, tío. Impertérritos. Increíble. Uf, qué momentazo, tío. Ok, got it. Ahora sí. Refugiados sirios. Ya me ha quedado claro. Brutal. Pues... si no hay ninguna pregunta más, lo voy a dejar aquí. Y nada, pero que sepáis lo que estaba diciendo antes, que tenéis la suscripción de Neutral. Ya sabéis que podéis tener nuevos emotes, que además están bastante guapos. ¿Dónde está? Mi cactus. Míralo. Let's go. No sé, a ver, que tenía que decir algo más. Pero bueno, estad bastante pendientes de la semana que viene, que en Neutral tenemos más novedades que anunciar. Esto va a ir muy rodado porque en Neutral TV, que lo vamos a llamar ahora, vamos a seguir creciendo a pasos agigantados y, como digo, tenemos muchas novedades para el futuro de Twitch. Y por mi parte, bueno, me veis mañana en mi canal, en el día del sub, que mañana tengo novedades que anunciar. No, creo que no. Pero la semana que viene sí. El 26 tengo una cosita que anunciar. Guapísima. Así que nada, eso es todo por mi parte. Un besito, pasadlo bien, disfrutad del jueves. ¡Adiós!